Saludos de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos para la segunda lección de nuestro curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana, en el cual estudiamos el libro de Hechos. Hoy vamos a estar estudiando el segundo capítulo del libro de Hechos. Vamos a empezar hoy con la invocación del nombre del Dios verdadero. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces hoy estamos en nuestra segunda lección. Vamos a estudiar el día de Pentecostés. Estamos solamente de verdad estudiando la primera parte de lo que pasa en el día de Pentecostés en Hechos 2. En la tercera lección vamos a leer la segunda parte del capítulo 2 de Hechos para ver cómo termina la historia del día de Pentecostés. Hoy vamos a estar estudiando la primera parte. Si tienen una Biblia, sería bueno tenerla a la mano. Si no, está bien también. Vamos a leer la historia en la parte de contar la historia. Vamos a leerla y voy a poner la historia aquí en la pantalla para ustedes. Bien, ok. Les recuerdo de los objetivos de nuestra clase. 1. Vamos a estar hablando de las historias claves de lo que pasa después de la resurrección de Jesucristo y vamos a leer y entender las historias usando el método de las 4C, la cual vamos a ver otra vez hoy en nuestra clase. Segundo punto, vamos a considerar la ley específica y el evangelio específico en las historias para poder aplicar las historias a nuestras vidas personales. Y último punto, último objetivo de nuestro curso, vamos a identificar el propósito de la iglesia cristiana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué quisiéramos congregarnos y llevar a cabo la palabra de Dios? Llevar a cabo la voluntad de Dios en grupos. Vamos a estar hablando del propósito de la iglesia cristiana. Como, bueno, es algo que vimos en la primera lección, pero vamos a seguir viendo ese propósito tras las lecciones de nuestro curso. Bien, ok. La lección 2 entonces es hoy. Hechos 2, 1 a 21. Vamos a usar nuestro método para leer y entender, para estudiar Hechos 2. 2. Vamos a identificar el propósito del día de Pentecostés. Y en tercer lugar, vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Mucha confusión, muchas cosas allá en el nube sobre esa pregunta. Vamos a terminar la clase hablando un poco más de esa pregunta. Pero antes vamos a saludar a otro compañero que está aquí con nosotros, a Ángel de la Cruz. Ángel, buenos días. Bienvenido. ¿Me escucha, Ángel? Tiene el micrófono desactivado, Ángel. Muy buenos días, maestro. Gracias. Estamos entrando a la clase. Dios le bendiga. Gracias, Ángel. Igualmente, bienvenido. Gracias. Y ahora vamos a empezar. Las 4C. La introducción es el captar, ¿verdad? Vamos a empezar el propósito de esta parte es que empecemos a pensar en en el tema del día. Es la introducción. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? Tenía esa tarea de investigarlo. Tiene raíces en el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés según el Antiguo Testamento? ¿Alguien quisiera compartir? Nelly, por favor. Nelly. Bueno, pastor, según el video, la fiesta de Pentecostés es el 50º
o sea, que representa como el día 50, Ujú, sí, según el video. sí, sí. Y según el Antiguo Testamento, la fiesta de Pentecostés es el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Sí, 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 sí. Muy bien. Muchas, muchas fiestas. Hay 7 fiestas. Ujú, Pero ustedes las redujeron a la fiesta como del 50º, que es igual a los 50 días, donde se celebran los 10 mandamientos y también se celebra la cosecha o sea, como las primicias, ujú. el recoger, porque eso se enfoca más que todo en lo que es la agricultura en la época. Más la diferencia que ustedes piden de las dos épocas, de las dos fechas, es que en una se refleja, se celebra como el resultado de lo que fue la cosecha, y en otra se refleja que ahí, en la época o sea, en el Nuevo Testamento, Jesús está recogiendo, como quien dice, lo que sembramos, pues la palabra. Sí, 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 muy bien. Gracias, Nelly. Entonces, bueno, en primer lugar, Pentecostés significa, bueno, 50 días, o como nos dijo Nelly, bueno, son 50 días después de la Pascua. Entonces, Jesucristo, sabemos que estaban celebrando las Pascuas a los judíos en el tiempo de su muerte y después resurrección. Entonces, es 50 días después. Tenemos el día de Pentecostés. También tiene sus raíces allá en el Antiguo Testamento, donde celebraban fiestas, y esta fiesta específicamente, como nos dijo Nelly, fue fiesta de cosecha, las primicias de la cosecha. Muy bien, gracias, Nelly. ¿Algo que agregar, Ruth María? No, profe, pues tenía casi lo mismo, ¿no? Ujú. Que en el Antiguo Testamento Pentecostés era una fiesta de la cosecha, ¿no? Para, como dijo la hermana anterior, todo lo que tenía que ver con el fruto, con el grano, todo aquello, ¿no? Y en el tiempo de los judíos esto se llamaba, era el Shabbat, algo así, ¿sí? En el tiempo de los judíos. Y la fiesta de la semana Pentecostés. María, creo que perdimos la señal, pero todo lo que decía fue cierto. Muy bien, gracias, María, por el aporte. Entonces, unas cosas que voy a poner aquí en la pantalla, fiesta de semanas o Pentecostés. Si quisieran leer más en Deuteronomio 34 o en Levítico 23, habla de la fiesta allá. Pentecostés significa 50 días después de las Pascuas. Se llama la fiesta de semanas, la fiesta de la cosecha. Fue una sociedad con mucha agricultura. Entonces hablaban del inicio de la cosecha, de primicias, y vemos, como nos dijo Ruth María, una conexión. Este es el principio de la cosecha de almas por el Evangelio que vamos a ver hoy. Descansaban, llevaban ofrendas, y algo muy importante recordar cuando estamos leyendo ahora de, de, de Hechos 2 es que peregrinaban. Todos los judíos creyentes venían a Jerusalén. Lo vamos a ver aquí en Hechos 2. Muchos peregrinos van a estar allá en Jerusalén ese día. Bueno, vamos entonces a saludar a unas personas que ya están conectados, que no saludamos antes. Sandra está aquí con nosotros. Sandra, buenos días, bienvenida. Amén, Dios los bendiga, buenos días, bendiciones para todos. Gracias, Sandra, igualmente.
También vamos a saludar a Héctor. Buenos días, bendiciones. Gracias, Héctor. Igualmente, un placer, como siempre, estudiar la palabra de Dios con ustedes y con todos los que están aquí conectados a nuestra clase en vivo. Hay una persona más. Tenemos a Rafael, que desafortunadamente está batallando con la conexión de audio. Y María Mendoza aquí está con nosotros. María, buenos días. Bienvenida. Pastor, Dios les guarde y les cuide. ¿Cómo están? Todo muy bien. Gracias a Dios. Un placer saludarla, María. Ay, yo contenta también de poder estar con ustedes acá en las clases, porque se fue la luz temprano hace rato y volvió a llegar de una vez. Dios me Muy bien. Bueno, pero qué bueno que aquí está con nosotros, María. Qué bendición. Muy bien. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante con la segunda parte. Entonces, espero que ya estamos pensando, eso fue lo que estaba pasando en Jerusalén, ¿verdad? Celebrando la fiesta con muchos peregrinos de muchas partes allá en Jerusalén, muchos creyentes en las promesas del Antiguo Testamento que estuvieron allá y iban a ver algo nuevo allá en el día de Pentecostés. Para la parte de contar hoy, les voy a poner aquí en la pantalla la historia misma. Y sé que ustedes ya lo leyeron, pero para que ya tengamos este fundamento de la palabra de Dios para contestar las preguntas, de considerar y consolidar, vamos a leerla una vez más. Y lo que voy a poner aquí en la pantalla sería de la Reina Valera contemporánea. Entonces, la traducción de la Biblia que vamos a poner en la pantalla y vamos a leerla parte por parte. Yo voy a hacer unos comentarios después de cada parte. Entonces, lo voy a pedir a alguien. ¿Alguien nos puede leer las palabras en la pantalla aquí? Versículos 1 a 4 de Hechos 2. Wilbert, por favor, Wilbert. Gracias, pastor. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos juntos y en el mismo lugar, de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar según lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Muy bien, gracias, Wilbert. Unos comentarios. Entonces, ya recordamos que fue 40 días después de la resurrección cuando Jesucristo se ascendió al cielo. Entonces, ya estamos en el día de Pentecostés, 10 días después. Vemos señales aquí. Ellos estaban todos juntos, hicieron la lectura de ustedes, recordaron que los discípulos estaban ahí con otras personas en una casa, todos unánimes, todos estaban juntos en el mismo lugar. Viene el Espíritu Santo. Recordamos la promesa de Hechos 1, ¿verdad? Que iba a venir el Espíritu Santo en una manera especial. Aquí estamos. Vamos a seguir con la lectura. ¿Quién nos puede leer aquí las palabras en la pantalla? Versículos 5, 6, 7 y 8. Otra persona. ¿Quién nos puede leer? Cristina, por favor, Cristina. 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 Bueno, no te puedo escuchar, Cristina. Vamos con Sandra, por favor. Sandra nos puede leer estos versículos, por Del favor. versículo 6, profe. Sí. 6 a 8. Dice, al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. 7. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense,
¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Muy bien, gracias, Sandra. Importante recordar. Entonces, personas de muchas naciones estaban allá en Jerusalén, escucharon el estruendo y tienen la pregunta, bueno, ¿qué pasó? Y después algo aún más maravilloso fue escuchar las lenguas, ¿verdad? Cada uno escuchaba su propia lengua. Entonces, el idioma de las personas no fue de los discípulos tocados por el Espíritu Santo, no fue una confusión, pero claridad, ¿verdad? Cada uno hablando en distintos idiomas de todas las personas que estaban allá. Bien, bueno, entonces vamos a seguir la lectura aquí. Continuamos con versículo 9 que está en la pantalla. Le doy la palabra a Yadira, por favor, para leer. Yadira, las palabras en la pantalla, por favor. Partos, medios, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Sí, gracias, Yadira. Muchas gracias. Entonces, bueno, vemos a personas de muchas partes, el milagro de las lenguas, de escuchar hablando de las maravillas de Dios en sus propias lenguas, muchas lenguas distintas. Y unos decían, ¿esto qué significa? Otros pensaban que estaban borrachos los discípulos. Muy bien, gracias, Yadira. Continuamos con las palabras aquí de versículos 14, 15 y 16. ¿Quién quisiera leer? María, por favor, María. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Pedro se puso de pies junto con las otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes, habitantes de todo de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Amén. Muchas gracias, María. Entonces, habían estado hablando todos los discípulos y ahora Pedro, el líder de los discípulos, ahora va a hablar de lo que está pasando, los va a explicar. Y ahora vamos a escuchar la primera parte de su predicación allá el día de Pentecostés. Ok, aquí tenemos lo que dice Dios por el profeta Joel. Joel, profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién quise leer? Aquí tenemos versículos 17 y 18 en la pantalla. Héctor, por favor. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas y también profetizarán. Muy bien, gracias, Héctor. Entonces vemos que Pedro, está diciendo que Dios está cumpliendo esta promesa, esta profecía entre ellos en ese día. Gracias, Héctor. Y terminamos la lectura de hoy con 3 versículos más. ¿Quién quisiera leer lo que tenemos aquí, versículos 19, 20 y 21? A Rafael, buenos días.
Qué bueno que pudo conectarse. Tiene el micrófono desactivado, Rafael. Buenos días. Un poquito tarde, pero aquí estoy. No, Leo. está bien. Gracias por la persistencia. Quisiera leer. Sí, leo. Dice, haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Entonces, recordamos que están hablando de postreros días y muchas palabras aquí que también aparecen en Lucas 21, hablando de los tiempos del fin, de los últimos días, ¿verdad? Entonces, pero aquí está hablando de lo que iba a pasar postreros días, después de la venida del Señor Jesucristo. Estas cosas van a pasar. En los otros versículos que leímos habla de las señales de mensajes especiales de Dios. Y de esta parte habla de los prodigios en el cielo. Entonces, hablando de los últimos tiempos, como vemos también en Lucas 21. Y versículo muy clave, ¿verdad? Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Otra vez vemos la gracia de Dios allá en versículo 21. Ahora vamos a usar las preguntas de considerar para repasar lo que hemos visto en la historia y para analizar bien lo que está pasando aquí, para meditar en la historia bíblica que tenemos. La primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Vamos a comenzar con Sandra. Bueno, aquí encontramos de personajes a los discípulos, las mujeres y María, la madre de Jesús, con sus hermanos. También encontramos cuando ya la elección del reemplazo de Judas. Bueno, perdón, debo decir, Sandra, que estamos enfocándonos especialmente en capítulo 2, 1 a 21, no en toda la lectura. Perdón, no le dije antes. Entonces, sí. Bueno, entonces ahí encontramos a Pedro, encontramos a José, que tenía de sobrenombre Justo, y Matías. Ok, muy bien. Gracias, gracias, Sandra. ¿Algo más? ¿Ruth María es la mano de antes o también quisiera No, quisiera aportar. Ahí se sí. encuentran los 12 discípulos. Está Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartomeo. Sí, Mateo. perdón. María, estamos enfocando solamente en la historia que apenas leímos. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 1 a 21. Ok. Entonces, ahí me quedo. Ok, muy bien. ¿Algo más que agregar? Tal vez podríamos, pensando especialmente en Hechos 2, las palabras que leímos, vemos muchas personas, ¿verdad? Habla de una multitud que estaba en Jerusalén. Habla de muchos lugares de donde venían, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, etcétera, 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 muchos lugares, ¿verdad? Entonces es algo importante notar. También tenemos el grupo más pequeño, hay una multitud y después hay un grupo pequeño de los creyentes, de los seguidores de Jesucristo. Entonces tenemos un grupo pequeño en la casa, ¿verdad? Donde estaban reunidos. El grupo grande también vemos muy activo el Espíritu Santo, ¿verdad? Se menciona varias veces la obra del Espíritu Santo. ¿Algo más que mencionar, Nelly? ¿Nelly? Sí, pastor, si nos vamos al Hechos 2, ¿verdad? Sí. Capítulo, versículos 9, del 9 al 13, ubicamos que está todo eso lo que usted está diciendo. Ajá.
partos, medos, los elamitas, y los que Ujú. habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capado, en Ponto y en Asia, en Frigia. Es eso. Sí, exactamente. Personas de todas partes. Ajá, Entonces, una sí, multitud, la una multitud multitud, que ¿verdad? había. Sí, Que en número dice que en número eran como 120. sí. El número de creyentes eran 120, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es el número de creyentes, como vemos en Hechos 1. La multitud, bueno, al otro lado, tenemos una multitud de muchos países, mucha más gente que no conocía a su Señor Jesucristo ya. Gracias, Nelly. Voy a poner unas cosas ahí. Hablan de ellos como judíos piadosos. Entonces, todos los que tienen esa fe del Antiguo Testamento venía a Jerusalén especialmente para el día de Pentecostés. Entonces iba a ser una gran oportunidad para compartir el Evangelio por la cantidad de personas. Judíos habían sido bueno, habían salido de Judea, de Jerusalén, de Israel, a otras partes por muchos años, pero salieron con su fe y regresaban para Jerusalén para las fiestas del Antiguo Testamento. Especialmente aquí vemos la fiesta de cosecha, el día de Pentecostés, estaban ya. También estuvieron gentiles, prosélitos, como dice en versículo 10, personas que no judíos de sangre, que habían puesto su fe en las promesas del Antiguo Testamento, se habían convertido al judaísmo. También en los últimos versículos del texto vemos el nombre de Joel, un profeta que vivió unos 800 a 900 años antes de Cristo. Y también él menciona toda la humanidad. Él menciona el derramamiento del Espíritu Santo sobre muchas personas en los posteriores días. Aquí tengo un mapa, muestra de dónde venían todas estas personas, de todas partes del mundo conocido a ellos. Venían de 3 continentes, de Asia, de África y de Europa. Estaban allá. Ok, estos son los personajes que se menciona aquí en el texto. Sí, y yo sé, un comentario ya. La tarea fue leer de capítulo 1, pero aquí en la clase vamos a enfocarnos más solamente en lo de Hechos 2. Entonces aquí en la clase el estudio es sobre Hechos 2, 1 a 21. Entonces vamos a usar esto como base de las respuestas. Otra vez, de Hechos 2, 1 a 21, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que vemos aquí? Wilbert, por favor. Pues está el aire, está el cielo, la tierra, yo creo que solamente son esos, pastor, lo que encontré. Gracias, Wilbert. El aire que vemos, ¿verdad? Bien, muy bien. Gracias, Wilbert. Rafael. Sí, yo creo que el aposento, la casa también donde estaban reunidos. Podemos mencionar eso también, donde estaban ellos. Gracias a Rafael. Damos la palabra a Ruth. María, Ruth. Sí, sí, profe, el agua yo creo que también es algo como importante, ¿no? Sí, María dice el sol, la luna, porque oscureció la luna en sangre. Dice el humo también. Sí, mencionando las El señales. fuego. Sí. Y el fuego también. Sí, muchas gracias. Ya en versículo 29, o 19, perdón, 19 y 20. Gracias, Ruth María. ¿Algo que agregar, Nelly? ¿Algo más, Nelly? No. Ok, muy bien. Entonces, algo, Héctor, ¿qué dice?
Pregunta, no, aclaración. Ujú. Como las lenguas de fuego son el Espíritu Santo, entonces, ¿eso es una persona o es un objeto? Bueno, el Espíritu Santo es una persona, pero también importante notar, esa fue la señal visible o el objeto visible de la presencia de un personaje, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces las lenguas de fuego, ¿verdad? Mostrando que había venido en la forma especial el Espíritu Santo como les había prometido el Señor Jesucristo. Entonces ya creo que mencionamos todos. Hay tres señales principales que vemos en ese día. El estruendo como un fuerte viento, como aire. 2, las lenguas de fuego. Y la otra señal que vemos fue el hablar en lenguas. Eso no fue un objeto tanto como algo que pasaba, ¿verdad? Esos son los También, eventos. Nelly, ¿sí? Esos ¿Cómo? son los eventos, como los Sí, eventos especiales, que el esos son estruendo. son las tres señales especiales de Ajá. Pentecostés. Lenguas de fuego, estruendo como un fuerte viento y también Ujú. el hablar en lenguas. También versículos 19 y 20, como se mencionó Ruth, que habla de sangre, fuego, vapor de humo, el sol, la luna. Esas son cosas que vemos en otras partes de la Biblia como señales del fin, ¿verdad? Señales del fin. ¿Y por qué se mencionan aquí? Porque esos señales no se ven en el día de Pentecostés, ¿verdad? No se ve aquí, pero ¿por qué se menciona? Porque viene, y vamos a ver más adelante lo que dice Pedro, viene el juicio del Señor, ¿verdad? En forma que nos puede dar miedo. Pero ¿qué dice Joel en su profecía? ¿Qué dice Pedro en la predicación aquí? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, a pesar de las señales, a pesar de todas esas cosas que están pasando, tenemos confianza. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y nos va a salvar a pesar de todo lo que está pasando. Entonces, es importante saber que esos señales de que habla aquí de sangre, fuego, vapor de humo, etcétera, no pasan en el día de Pentecostés, pero son señales del fin de que habla otras partes de la Biblia y dice que pase lo que pase. Tenemos confianza. ¿Por qué? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bien, ok. Pensando en esto, ya analizando los detalles, vamos a la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Recordándonos del contexto de la historia. ¿Dónde ocurrió? Especialmente siempre sacamos nuestras respuestas de las páginas de las Escrituras. María Mendoza, por favor. En el monte Sinaí, en Jerusalén. En Jerusalén, Monte Sinaí no tanto, pero en Jerusalén, gracias María. Sí, en Jerusalén sí, ¿verdad? En Jerusalén. Y vemos que especialmente que habla de esa ciudad de Jerusalén, ¿dónde? Que había dicho el Señor Jesucristo a ellos antes que que se queden en Jerusalén, ¿verdad? Y estaban en esa ciudad cuando eso pasa. Muchas gracias, María. Tal Pastor, vez, tengo una duda. sí, está bien, Nelly. Aquí dice cerca de Jerusalén, en lo alto del monte Olivar. Sí, eso fue eso fue donde pasó la ascensión, ¿verdad? El monte del La Olivar. ascensión. La Eso fue ascensión. la ascensión, ¿verdad? Ok, Entonces, listo. de allá regresaron a Jerusalén, que vemos en Hechos 1:13. Ok. Llegaron a Jerusalén, regresaron a Jerusalén y allí se quedaron. ¿Por qué? Porque en capítulo 1, versículo 4, les habían mandado a Jesucristo que no se fueran de Jerusalén. Bien, ok. Gracias, Nelly. Rafael, ¿qué iba a agregar? Tiene el micrófono desactivado, Rafael. Ok. El versículo 2 del capítulo 2, donde dice que estaban
en una casa, en un aposento, Ujú, específicamente en ese espacio en Jerusalén. ujú. Muy bien, gracias Rafael. De hecho, eso es exactamente lo que vamos a poner aquí en la pantalla. En Jerusalén, en una casa. Entonces se quedaban ahí juntos ellos, estaban en una casa, como vemos en versículo 2, exactamente. Entonces ahí estaban en Jerusalén esperando el cumplimiento de la promesa de que hablamos en el capítulo 1. Por eso es importante leer la palabra en contexto, podemos ver exactamente lo que está pasando. Los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por la promesa de Jesucristo, esperando lo que Él les había prometido. También importante es saber el cuándo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Según lo que vemos aquí en el texto. María Mendoza, por favor. 50 días después de la Pascua, poniendo el fin al tiempo de la Pascua. Muy bien, gracias María. Gracias María. Exactamente. 50 días después de la Pascua o de la resurrección, ¿verdad? También podemos mencionar otro detalle en versículo 15. Son las 9 de la mañana. En otras traducciones dice que está la tercera hora, o significa 3 horas después del inicio del día, de que se pone el sol. Entonces, son las 9 de la mañana. Entonces nos dice que el día de Pentecostés empieza, está en la mañana. Y es importante recordar que vamos a ver en la segunda parte de la historia que pasan todo el día enseñando y también bautizando a muchos allá. Entonces tenían todo el día para llevar a cabo esa misión. Bueno, veo la mano de Yadira. Yadira, ¿algo que agregar? Sí, tengo una duda. Hay otras traducciones que dicen la hora tercera. ¿Cuál es la diferencia? La hora tercera. Entonces, literalmente, la Biblia dice a la hora tercera. Eso es lo que dice en el griego, que significa los judíos contaban las horas después de que amanece el sol. Entonces, empezando a las 6 de la mañana, 3 horas después sería a las 9 de la mañana. Algunas traducciones, como la Reina Valera contemporánea que teníamos en la pantalla, eso nos da una traducción usando la manera en que nosotros contamos las horas, que serían las 9 de la mañana. ¿Se entiende, Yadira? Ok, muy bien. Ok, seguimos adelante con la pregunta 5. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál problema podemos ver aquí en esta historia? Tal vez hay varios que podríamos mencionar, de verdad. ¿Cuál es el problema que quisieran mencionar? Héctor. Perdón, sí, bueno, yo veo un problema que es reemplazar a Judas. Entonces están reunidos ahí para pedirle al Espíritu Santo que les indique quién va a ser el reemplazo de Judas. Gracias, sí, gracias Héctor. Eso es bueno, de capítulo 1. Algo gracias Héctor. Algo de capítulo 2. Veo la mano de Ruth María. Ruth María. Sí, profe, una de las cosas que yo creo es la inseguridad que había entre ellos, ¿no? La incredulidad, la duda. Y vemos la incredulidad del grupo. Y Ruth María, especialmente donde vemos su incredulidad de la multitud. ¿Qué tenía en mente? Creo que hay evidencia de su incredulidad en el texto aquí, Ruth María. Podríamos mencionar tal vez el versículo 13, donde dice que otros se burlaban y decían que están borrachos. Eso sería donde vemos su incredulidad.
Bueno, algo que bueno, vamos a seguir adelante por la cuestión de tiempo, pero recordamos en los dos números, ¿verdad? Un número pequeño de creyentes y una multitud de incrédulos. Fue el problema. Nos mencionó Héctor antes, el que tenían 11 discípulos, ¿verdad? Y iban a elegir otro para ser un apóstol, pero pensamos en la multitud de personas que estaban allá, incrédulos, sin saber del cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento en la persona de Cristo Jesús. Bien, seguimos. Entonces, se soluciona el problema en la historia. Se soluciona el problema en esta historia. Isidro, por favor. Buen día, pastor. Sí, yo creo que se soluciona con el discurso de Pedro que él les explica a todos, diciéndole que ellos no estaban borrachos, sino que era dando la interpretación de lenguas a cada una de las personas que estaban ahí. Uh-huh. Muchas gracias, Isidro. Y vamos a dejarlo así. No veo otras manos, pero vamos a seguir adelante, que la solución es la predicación. Y vamos a ver más de esa solución en la lección que viene, en la segunda parte del capítulo 2 de Hechos, la solución, y vamos a ver exactamente cómo Dios obra en los corazones de la gente allá, pero lo vemos especialmente, creo, en versículo 21. Pedro empieza hablando y dice que, bueno, habla del profeta Joel, pero termina esta parte en versículo 21, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vemos la solución en salvación por medio de la fe, ¿verdad? Y él va a hablar más del Señor, de la obra de Jesucristo para salvar al mundo. Pero nosotros vemos la solución en la palabra de Dios compartida en las lenguas, individualmente con la gente y después en la prédica de Pedro. Bueno, vamos a tener... Pastor, yo tengo otra perspectiva. Ay, ¿Cómo? yo, o sea, veo que el problema en ese momento era la confusión, el miedo, la poca fe, la desconfianza, la espera, la angustia. Y la Sí, sí. solución es que llega lo que ellos tanto esperaban. Eso se Uh-huh. vuelve como una fortaleza para su fe, pues. Sí. Y ellos reciben insultos porque los llaman borrachos, como dice ahí. Y bueno, y ellos, empoderados de la fe por lo que estaban recibiendo, tienen una defensa. Yo pienso que ahí es donde se resuelve el problema, en recibir lo que ellos tanto esperaban, el Espíritu Santo, como una demostración de que Jesucristo cumple con lo que dijo, con lo que les dijo, pues. Gracias, Nelly. Gracias. Entonces, sí, también podemos mencionar el cumplimiento de la promesa de Jesucristo, ¿verdad? Se soluciona el problema, no solamente para los discípulos, sino para todos los que están presentes, que tenían la bendición de escuchar la palabra de Dios en su propio idioma y también en la prédica de Pablo. Muy bien. Ahora vamos a la parte y veo otras manos, pero vamos a tener que seguir adelante con nuestra última parte. Y como siempre, si habla de que quisiera agregar, aportar o preguntar, voy a estar aquí después de la despedida para hablar un poco más de cualquier tema de que quisieran hablar. Bueno, vamos a la última parte de este estudio de las 4C. En la parte de consolidar, vamos a usar 4 preguntas más para hablar del pecado, de las buenas noticias y cómo y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, especialmente pensando en la ley específica y el evangelio específico para usar la palabra de Dios, esta historia en nuestras vidas. En primer lugar, es muy importante identificar el punto principal. En pocas palabras, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Cuál es el punto principal?
¿Cuál es el punto principal? Vamos a María Mendoza, por favor. Yo diría que el punto principal ahí es la venida del Espíritu Santo, el derramamiento de él, del Pentecostés. Ese es el punto principal ahí, Bien. la historia. Gracias María. Y ese es el punto principal. ¿Y cómo fue derramado el Espíritu Santo sobre las multitudes? Es interesante notar que la multitud no hablaba en lenguas. La gran mayoría de la gente ya no hablaba en lenguas. Pero ellos recibieron el beneficio de escuchar las buenas nuevas en sus propios idiomas, ¿verdad? Vemos esta bendición. Entonces vamos a ponerlo así en nuestra pantalla. Dios derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen las buenas nuevas a la gente presente de muchas naciones. Eso fue el punto principal de esta historia del día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo, ¿para qué? Para la proclamación de las buenas nuevas. Muy bien, ok. Ahora vamos a la segunda parte. Entonces ya vemos esto es lo que pasó, pero ¿qué significa para mí y para mi vida hoy en día? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Entonces, no solamente pensando en ellos, pensando en mí hoy en día. ¿Qué pecado veo en esta historia? Confieso en mi vida. ¿Qué quisiera decir? Veo unas manos. ¿Qué pecado? Ruth María. Amén, pastor. Pues yo diría que el Perdón. pecado, Perdón. No, debo decir Ruth María and now. Y después, bueno, Ruth María. Puede ser que fue la mano de antes, Ruth María. Ok, vamos con Cristina. Cristina. Pastor, yo creo que lo que yo veo en la historia, en el pecado que en mi vida yo me veo que a veces tenemos dificultades muy grandes y no, y no tenemos la confianza en Dios, que Dios puede hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Y leyendo la historia con ustedes nos damos cuenta de la grandeza de Dios, ¿no? Y que a veces para lo que para nosotros no es posible para Dios. Muchas gracias, Cristina. Bien dicho, ¿verdad? Entonces, tal vez para nosotros, de vez en cuando, es fácil desconfiar que Dios puede hacer cosas grandes. Y vemos aquí que Dios hizo algo grande, ¿verdad? Y es capaz de hacer eso. Y la desconfianza es un pecado que quisiéramos confesar y ver en nuestras vidas. Muchas gracias, Cristina. Ahora, María Mendoza, por favor. amén. Yo veo que lo más es juzgar a las personas, porque a veces nos apresuramos para juzgar. Ahí juzgaban a los discípulos porque decían que estaban borrachos. A veces nosotros los seres humanos no conocemos, no nos damos de cuenta quiénes son, pero para juzgar somos muy rápidos. Y yo le pido perdón a Dios porque uno a veces se presta para ir muy rápidamente a dañar a las personas con comentarios o con cualquier cosa maldicha. Entonces, no esperamos ni conocerlo, ni saber quién es, ni qué problema está pasando, sino que nos adelantamos a los acontecimientos. Yo diría que el juzgar a las personas. Bien, muy bien dicho, María, y estamos dispuestos, la naturaleza pecaminosa es dispuesta a juzgar a otras personas en dos sentidos. Vemos que como la multitud allá puede ser que nosotros estamos dispuestos a decir cosas como están borrachos, como a juzgar a otros, o también vemos personas de todas partes aquí en esta historia. Tal vez nosotros tenemos nuestros propios prejuicios de personas de otras partes, de otras razas, de otros idiomas, de otras clases sociales. Y para nosotros es fácil prejuiciar, ¿verdad? Vemos en nuestro corazón también.
Es un pecado que vamos a querer confesar, que podemos ver en nuestras vidas. Pero también vemos el amor de Dios en esta historia, el amor para nosotros pecadores. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Dónde vemos el amor de Dios para nosotros en esta historia? En la llegada del Espíritu Santo. Nelly, muchas gracias, ¿verdad? La llegada, que Dios cumple su promesa, ¿verdad? Sí, Muy bien, en que no gracias. nos deja solo nunca. Y aun cuando ellos estaban siendo criticados por su comportamiento, porque me imagino que era una situación tan fuerte que ellos no sabían y ellos estaban esperando, pero no pensaban que era de esa manera, pues que iban a cambiar lengua. Y como dice usted, dependiendo también de la cultura, tenemos una percepción diferente por nuestra cultura. Y entonces, bueno, eso fue como un impacto, como un fenómeno fuerte a los que ellos se tuvieron que enfrentar y a los de las personas que estaban ahí, a los espectadores también, pues. Muchas veces nosotros vemos una actitud en un hermano de otra iglesia y vemos cómo manifiestan, pues. Yo sé, pues, voy a hablar sobre un testimonio. Yo estaba buscando la iglesia y estaban en una actividad en una cancha. Entonces, se empezó la prédica y hubo un momento donde dicen ellos que fueron tomados por el Espíritu Santo, entonces ellos dicen abrazarse, se tiran y eso. Hubo un señor que se me acercó, estaba con una señora, se me acercó y para mí no es normal, pues. Entonces se me acercó y empezó y me tocó la cara y me agarró por los brazos y me empezó a acariciar los brazos y eso. Y cuando yo vi que iba por otra parte de mi cuerpo, yo me aparté. Yo dije, no. Cuando iba a colocar la mano sobre mi pecho, yo me aparté. Porque no, a lo mejor ellos se manifiestan así, pero para mí es algo que no es, pues. Sí. Entonces, eso puede causar un problema. Entonces, bueno, eso. Sí, gracias por compartir, Nelly. Y bueno, qué bendición que sabemos que el amor de Dios para nosotros no es algo que nos da, bueno, que nos hace incómodos, ¿verdad? Pero es algo que nos da claridad. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Entonces el amor de Dios para nosotros es que el Espíritu Santo viene a nosotros como vino a la multitud con el mensaje de salvación en el Señor, sencillamente, ¿verdad? Y no es algo que tiene que ser confuso ni nada. El Señor viene en nosotros con un mensaje de salvación. Muchas gracias por compartir, Nelly. Qué bueno que hay amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Que es claro, puro y es algo que recibimos por su gracia. Gracias, Nelly. Dana, vi tu mano, ¿algo que agregar? El que dice que donde vemos el amor de Dios era el versículo 21 en que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo si le invocamos, podemos ser redimidos de nuestros pecados. Ahí veo el amor del Señor. Sí, muchas gracias, Dana. Bien dicho, ¿verdad? El amor de Dios para nosotros pecadores, ¿verdad? Vemos en versículo 21. Para los pecadores allá, ¿verdad? De todas las naciones hay salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Para nosotros también hoy en día, a pesar de nuestros pecados, hay perdón y en Cristo Jesús. Y vamos a escuchar más de ese mensaje en la segunda parte del capítulo, pero lo vemos para nosotros hoy en día, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene a nosotros para darnos un mensaje sencillo y bonito y que es la gracia de Dios en Cristo Jesús, que todos nuestros pecados son perdonados. Entonces, dicho esto y habiendo visto el amor de Dios para nosotros,
¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Base de esta palabra, ¿qué voy a querer hacer? Héctor. Pues con el mismo tema yo pienso que pedirle a Dios que nos enseñe a escuchar antes de hablar, sin prejuzgar, sin saber. Muchas gracias, bendito Héctor, que vamos a querer escuchar antes de hablar, de que no prejuzgar. Muchas gracias, Héctor. ¿Algo más? Rafael, por favor. Sí, creo que debemos pedirle a Dios que nos permita mantenernos limpios para ser morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Rafael. Entonces, sí, en otra parte, primero, perdón, en 1 de Corintios habla de nosotros siendo morada del Espíritu Santo. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, que si tenemos fe, el Espíritu Santo ya está allá obrando. Entonces, vamos a querer vivir según con esto en mente. Muchas gracias, Rafael. Otra cosa que tal vez podríamos mencionar aquí, que Dios nos hace sus mensajeros como los discípulos, compartiendo un mensaje de paz y perdón en Cristo Jesús a otras personas. ¿Qué es lo que tenemos para compartir con otros? Muy bien, gracias. Entonces, eso es la historia que estudiamos hoy. Entonces, ahora vamos a hablar del propósito del día de Pentecostés. ¿Alguien quiere decir cuál es el propósito del día de Pentecostés, como vemos aquí en Hechos 2? Especialmente vamos a querer pensar en lo que pasa y versículo 21. Bien, ok. María Mendoza, por favor. Amén. Pues el propósito de nuestro Señor era que que se derramaran las lenguas para que todos fueran salvos y ellos salieran a predicar el evangelio. Ese era el propósito de Dios para evangelizar a todo el mundo. Y ahí se entregaron 3,000 y algo de personas en ese derramamiento. Entonces, Sí. ese era el propósito de Dios. Muchas Que se gracias, saliera a María. predicar. Muchas gracias. Y bien dicho. Y entonces, el propósito, entonces, muchas veces personas hablan del día de Pentecostés y piensan en el hablar en lenguas. Y sí, hablaban en lenguas, pero pocas personas hablaron en lenguas. Muchas personas escucharon su mensaje por medio de las lenguas que hablaban. Entonces, el propósito es exactamente lo que nos dijo María. Entonces, ellos sí hablaban en lenguas de manera milagrosa. ¿Para qué? Para proclamar las buenas nuevas, ¿verdad? A la gente de muchas naciones que estaban allí presentes. No, allí tenemos el propósito. La proclamación, la predicación de las buenas nuevas. Porque estaban ahí muchos. Parte del plan de Dios al inicio de la iglesia cristiana. Bien, ok. Ese es el propósito. Otra vez les recuerdo que el proyecto final, al final del curso, vamos a tener las preguntas claves de cada lección. Esta es la pregunta clave de esta lección. Vamos a terminar ahora con algo sobre el hablar en lenguas. Y les voy a compartir algunas cosas. Y si quisieran hablar más del tema, porque yo sé que a veces es un tema difícil, entonces si alguien quisiera hablar más del tema después de la despedida, si desean, no tienen que quedarse, pero los que quieren pueden quedarse después para hablar un poco más del tema. Hay muchos que eso es la última parte de nuestra clase, es hablar un poco sobre el don de hablar en lenguas. En Hechos 2 ya vimos el propósito de estas lenguas. No fueron el propósito en sí hablar en lenguas.
fue un herramienta que en este caso Dios utilizó para poder comunicar su palabra, ¿verdad? Fue una de las señales en Hechos 2, que dice que, y otras cosas que vemos que no fue un idioma desconocida de que hablaban, fueron las lenguas maternas de la gente que estaba allá en Jerusalén. Entonces, palabras conocidas, lenguas claras. Bien, ok. Entonces, también la Biblia habla de hablar en lenguas. Y debemos decir algo, que no hay en ningún lado una promesa que todos los creyentes de todos los tiempos van a poder hablar en lenguas. No existe en el Nuevo Testamento. Pero sí habla de hablar en lenguas, especialmente aquí en Hechos 2, en lo que leímos, y en 1 de Corintios. Habla de hablar en lenguas. Les voy a leer ahora algo de 1 de Corintios, donde habla del tema. Y les voy a hacer unos comentarios y como les dije, si hay preguntas o dudas, algo más de qué hablar, pueden quedarse después de la despedida para preguntar o hablar más del tema. Eso es lo que dice el apóstol Pablo escribiendo bajo el Espíritu, bajo la inspiración aquí en 1 de Corintios. Viene empezando en capítulo 12. Él dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Eso es el tema de que va a hablar. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, algo sencillo aquí, que todos los que llaman Señor a Jesús ya tienen el Espíritu Santo. Cualquier creyente ya tiene la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, es darnos fe. Entonces, cualquier persona que tiene fe tiene el Espíritu Santo. Es el don de todos. En primer lugar. Bueno, eso es como empieza este capítulo sobre los dones del Espíritu Santo. Todos tienen el Espíritu Santo, un don que es el don de fe. Pero sigue hablando de una diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu les da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el Espíritu le da fe, a otro dones de sanidades. Entonces vemos algo muy importante aquí, que hay diversidad de dones, ¿verdad? Un solo don, que es el poder creer en Jesucristo, como vimos en versículo 3, pero el mismo Espíritu da una diversidad de dones. Entonces no hay promesa que cada uno va a tener el mismo don. Sigue hablando aquí, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular, según su voluntad. Porque así es como el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Entonces hay un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Salvador Jesucristo. Hay hay una sola fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos da a todos este don de fe, pero también hay diversos dones. Habla más en 1 de Corintios sobre eso de hablar en lenguas. En capítulo 3, Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o símbolo retumbante. Esto habla de la importancia del amor cristiano. En capítulo 14 también dice, pero en la lengua prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña.
Entonces, vemos la importancia de la claridad en la iglesia, de la enseñanza en la iglesia. Como vemos en el día de Pentecostés, también en 1 de Corintios 12, 13 y 14, habla mucho de la claridad, ¿verdad? Entonces, y también otra cosa para repetir que no vemos en la Biblia es que hay un solo don que es para todos los tiempos. Vemos que la diferencia entre nosotros y cuando escribía las palabras del Nuevo Testamento es que ellos no tenían la Biblia completa como nosotros tenemos hoy en día. Si yo quiero probar que mi mensaje es Dios, utilizo yo la Biblia, ¿verdad? Cuando ellos, los apóstoles, probaron que su mensaje fue de Dios, no tenían toda la Biblia ya escrita, no tenían los evangelios, el Nuevo Testamento. Dios en ese tiempo les dio manifestaciones especiales, señales, milagros, lenguas. Vamos a ver en Hechos que Dios utilizó estos señales para probar que su mensaje vino de Dios, era divino su mensaje. Hoy en día, la necesidad de probar de dónde viene nuestro mensaje, ya tenemos la prueba en la Biblia ya completa. Entonces, algo pensar, entonces Dios sí es capaz de dar señales milagrosas hoy en día también, sin duda es capaz, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla específicamente del propósito de hablar en lenguas, habla de vemos en Hechos y en 1 de Corintios que fue para dar un mensaje especial. Entonces, hablar en lengua sí, bueno, sí, lo vemos en el día de Pentecostés, ¿verdad? En una manera especial. Pero vemos que como en Hechos 2, tanto como en Hechos 2 como en 1 de Corintios, que tenía un propósito de dar un mensaje especial de Dios y sobre todo fue la claridad para aclarar el mensaje de Dios en ese caso. Nosotros hoy en día, bueno, no hay, entonces Dios sí es capaz de enviar señales especiales, pero no hay promesa que Dios va a venir en una manera especial. Tenemos una promesa que la palabra es eficaz, que el Espíritu Santo obra en nosotros, nuestros corazones, por medio del mensaje, tal como obraba en los corazones de la gente allá en Jerusalén. Pero la cuestión de hablar en lenguas tenemos mucho cuidado porque queremos que sea clara la predicación, claro el mensaje. No queremos que sea más difícil de entender por nuestra manera de compartirla. Bueno, sé que tal vez pueden tener preguntas. Les voy a pedir que los que quisieran hablar más del tema, que se queden después de la despedida para hablar más del tema. Por ahora, vamos a la tarea. Con el favor de Dios, vamos a estar aquí de nuevo el martes. Aquí tiene la tarea de ver el video, de leer la segunda parte de capítulo 2 de Hechos, y después al leer la lectura, quiero que que identifican algo de la ley que muestre nuestros pecados en la predicación de Pedro y también algo del Evangelio, que algo específico. Lee un versículo que habla de la ley, un versículo que habla de las buenas nuevas de salvación en Cristo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a terminar la clase en sí con una oración y después me voy a quedar para las preguntas o dudas que pueden tener. Para la oración, voy a usar una oración de la oración matutina que a mí me ha gustado antes. Fue escrita no por mí, sino por otra persona, pero creo que es algo muy bueno al iniciar nuestro día
Todavía estamos en la mañana. Entonces vamos a usar Hola, esta. la hora en Bueno, perdón. Vamos a orar ahora. Y si hay otras cosas de que hablar después de la oración y la despedida, vamos a hablar de otros temas. Entonces, vamos a concluir esta parte de la clase o la clase oficial con esta oración. Oremos. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me conserves y me guardes de todo pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Amén. Bueno, fue un placer. Otra vez les digo Trabajando. que cualquier persona que quisiera quedarse puede. Bueno, para los que tienen que irse, que Dios les bendiga hoy. Fue una bendición estar aquí en la clase. Amén. Dios les bendiga. Gracias igualmente, Sandra. Dios los bendiga, buenos días. Wilbert, bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Gracias Sal- igualmente. saludos, chao. A Rafael, Roberto, Chao, saludos. bendiciones. Ángel. Chao, Dios les gracias, bendiga. pastor. Dios lo bendiga, Bendición, bendiciones para maestro. todos. Feliz fin de semana, nos vemos el martes, se me cuidan. Con Gracias, Jesucristo de la Nelly, mano. igualmente. Gracias. Bueno, qué bendición poder estar aquí con ustedes. Bueno, entonces ahora, si desean, que Dios les bendiga mucho. Dame un momento, por favor.